Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Tania, Ethel, ¿qué tal estáis? ¿Qué Muy tal? Buenas bien. tardes. Buenas noches por aquí. Sí, por aquí por España también. Buenas noches hasta que cambien la hora este fin de semana. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de Oriente Medio y qué mejor que empezar por ti, Ethel, que te encuentras en el Líbano, que nos cuentes cómo estás viviendo la situación actual. Bueno, pues lamentablemente la situación actual pues es prácticamente pues como una repetición, ¿no? Estamos otra vez viviendo pues lo que como empezó, ¿no? En octubre de 2023 con la guerra en Gaza, después cuando empezó otra vez, bueno, prácticamente un día después, ¿no? Que empezó también los primeros cohetes que lanzaron desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel y también empezó un conflicto, en este caso pues de más baja altitud, ¿no? No se podía comparar con lo que estaba ocurriendo en Gaza, pero poco a poco pues iba desgastando lo que era todo el sur del Líbano, empezaban a haber muertes de civiles, Hezbollah empezó pues a mandar, ¿no? A todos sus combatientes a la frontera, etcétera, etcétera, y ahora mismo pues cuando ya se había empezado o que parecía, ¿no? Como aquel que dice que hubieran pues salido el sol, ¿no? Un poco en esta región después de que ganara Trump, pues se volvió un poco a temer que la situación pudiera cambiar de una forma más radical, pero también había esa esperanza de que, bueno, siendo una persona tan práctica, ¿no? En este sentido, pues como él prometió que iba a traer la paz a la región, pues hubo esos momentos en los que se llegó a pensar, o sea, primero fue aquí en el Líbano que se consiguió, ¿no? Ese alto el fuego finalmente que empezó a finales de noviembre del año pasado y bueno, y se mantuvo hasta febrero y luego pues también el alto el fuego que hubo en Gaza, ¿no? Después, entre medio, pues ese cambio tan importante que ha habido en Siria, ¿no? Con ese cambio de régimen después de 50 años del régimen de la familia Assad, ¿no? En esa operación que fue pues vertiginosa, en menos de una semana, pues derrocaron, ¿no? Lo que no había ocurrido en prácticamente 14 años, pues parecía, ¿no? Que sí que la cosa iba un poco hacia el lado de que podían empezar a solucionarse pues la situación, ¿no? En esta región tan volátil. Pero ahora mismo pues estamos otra vez un poco en punto cero. Tenemos pues una ofensiva en Gaza que es quizás mucho más dura que la que se esperaba, ¿no? Porque hay otra vez pues esos bombardeos indiscriminados diarios contra civiles, sin ningún tipo de respeto, ni siquiera a las organizaciones internacionales, ¿no? Pues como ayer que se bombardeó pues, un edificio de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. En el Líbano, donde pues este fin de semana hubo pues otra vez, ¿no? Una escalada en la frontera que se lanzaron los cohetes desde el sur del Líbano y entonces Israel respondió bombardeando más de 28 lugares, hubieron 9 muertos en un momento en el que estás hablando pues de que hay una tregua, ¿no? Y se está violando prácticamente todos los días, pero claro, no había habido pues otra vez esa escalada. Y en el tema de Siria, pues lo mismo, ¿no? Después de que empezara pues ese nuevo gobierno que todavía no está formado, pues ha habido esa violencia sectaria en la parte de Tartus y Latakia, que es la zona, bueno, la parte de Latakia, ¿no? Que es la cuna de los Assad, porque es donde la comunidad alawí pues tiene más fuerza y poder y todavía pues habían allí pues remanentes, ¿no? del antiguo régimen y empezaron estas matanzas de civiles en el que otra vez, ¿no? Se volvió a revivir esa guerra civil en Siria, en el norte del Líbano. Más de 20.000 desplazados o refugiados sirios pues han cruzado por el norte del Líbano, por el río, ¿no? El río Al-Kabir y estamos hablando pues de que otra vez no se siente ese momento cuando empezó, en este caso era al revés, cuando empezaron las protestas y después no hubo la respuesta por parte del régimen de Al-Assad, que fue una respuesta desproporcionada, y entonces pues empezaron, ¿no? A llegar los refugiados sirios, pues ahora están también llegando, pero es del lado contrario, ¿no? Entonces ese círculo de violencia que lamentablemente cuando a veces crees, ¿no? que puede tener un final, pues te das cuenta de que otra vez se empieza otra vez desde el principio. Tania, Bueno, creo que has hecho un resumen, sí, de un todo. Y
A mí me llama la atención sobre todo lo que puede suceder en Siria, que está un poco más volátil, porque, bueno, hemos sabido que la tregua entre Hamas e Israel pues ha terminado y se había advertido que si terminaba pues iba a suceder lo que está sucediendo. Hoy hubo en el norte de Israel, sur del Líbano, ejercicios militares por parte de la Fuerza de Defensa de Israel y digamos un poco eso también se tenía previsto. Ahora bien, lo de Siria sí es un poco más impredecible porque estamos viendo una nueva reconfiguración allí y sobre todo a mí me llama la atención el tema Turquía, ¿no? El tema Turquía que tiene bastante preocupado al gobierno israelí que ha advertido que no va a permitir que Erdogan se establezca allí en Latakia, creo que es incluso, que establezca allí una base militar, que parece ser que esa es su intención. Entonces, hay un poco de preocupación sobre esto y esto implicaría, digamos, casi que, diría yo, una nueva, no decir directamente un nuevo enfrentamiento, pero sí tal vez una provocación, sí, entrar allí. Todos sabemos que el gobierno sirio, o más bien en el gobierno sirio, el único que no es turco es el propio Al-Shabaab. Entonces, sí, va a haber seguramente una entrada de Turquía allí y un establecimiento turco allí en materia de defensa, en materia militar. Y bueno, y lo que nos resta es esperar también dónde lo hace, en qué zona de Siria se establece Turquía. eh, ¿Qué va a hacer Israel? Recordemos que en el monte Hermón Israel ha establecido una zona que va mucho más allá de lo que ya tenía, ¿sí? Una zona de amortiguación que se ha ampliado y pues el Estado de Israel también ha sido claro, ¿no? Al decir que no se va a retirar de allí, porque entiende que el régimen sirio es un régimen yihadista, ¿no? Entonces dice que, bueno, a pesar de que todos han ido y todos han creído en ellos, pues Israel no cree en ellos. Entonces está pendiente de esa zona que ha ampliado, repito, pero también de lo que Erdogan traiga, sí, a Siria. Esto va a marcar tal vez un futuro conflicto, no inmediatamente, pero seguramente se van a establecer las bases para que dentro de unos años veamos establecido ya un conflicto entre Turquía e Israel. Nacho, ¿cómo ves también la situación en Siria y también en en Israel, Líbano, Gaza? Ac- Acaba de emitir una declaración China pidiéndole a Israel que se retire del Líbano y de Siria de manera inmediata. Con lo cual le tenemos que sumar un nuevo actor Sí. al, al escenario. ¿Por qué? En primer lugar, porque China sigue siendo el soporte económico de Irán. La mayor parte del crudo, la última cifra, creo que la cifra de febrero era el 92% del crudo que vende Irán, se lo vende a China. Pero además China había hecho una apuesta a favor de representar a los intereses de los palestinos con aquella reunión de mayo del 24, en donde juntó a 14 facciones de los palestinos en Pekín e incluso a Hamas. También hay una disputa muy fuerte que yo también le prestaría atención, es el tironeo entre Qatar y Turquía por la representación de Hamas. Recordemos, el comité ejecutivo salió en parte de Hamas y está en Turquía, pero Turquía además es la sede de gran parte del capital de Hamas, pero también de Hezbollah. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, esta lucha entre Turquía y esa disputa entre Turquía y China con respecto a Irán no hace otra cosa que reproducir el acuerdo que hay entre Turquía y los países sunitas, entiéndase a los países sunitas, básicamente como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, más la suma de Qatar, que ahora se empieza a acercar a Turquía. Entonces estamos teniendo toda una reconfiguración en donde Israel además, y esto lo digo con conocimiento de causa, no pareciera tener el respaldo que esperaba de parte de Estados Unidos. Si Israel esperaba que asumiera Trump
para dos factores. Uno era el regreso de la provisión de armas que se dio, pero también para dar una respuesta a Irán, eso no sucedió. Trump está frenando a Israel, por lo menos con respecto a Irán. Es decir, lo que estamos teniendo, y lo vemos también en Siria, en donde Siria es Turquía, digamos, el HTS, por más que al-Sarraj no quiera, depende cada vez más de Turquía, porque para controlar el ejército sirio necesita al ejército de liberación, el que responde a Turquía, y porque además necesita hacer una alianza cruzada con los kurdos. No se puede llegar a un acuerdo con los kurdos sin el acuerdo de Turquía. Es decir, está tan embarullada, está tan eh, compleja la situación, y le sumaría otro factor más. La disputa reciente en la frontera entre el Líbano y Siria a causa de la incursión de este grupo asociado a Hezbollah, que tomó prisioneros y después ejecutó a soldados sirios, le viene a sumar un nivel nuevo de complejidad en donde Siria y el Líbano no pueden encontrar un lenguaje común para responderle a Israel. Entonces, para resumir, ay, me falta un actor, falta Europa. Europa está haciendo muchísimo esfuerzo para acercarse al nuevo régimen sirio, pero al mismo tiempo, Francia, al menos como cabeza de Europa, está haciendo un esfuerzo muy grande también para regresar con su influencia siria. Recordemos, fue una posesión, si se quiere, francesa. Creo yo que la paz es cada vez más difícil porque hay demasiados actores presionando a los actores locales, y eso hace que no haya soluciones locales, sino que haya un cruce cada vez más fuerte de intereses de potencias externas que hacen que todo se complejice. ¿Por qué? Y cierro con esto. ¿Por qué mencioné lo de China? Porque China, a su vez, es el backup de Rusia, no solamente de Irán. Y en última instancia, todo lo que haga China en la región tiene inclusive más potencia que la que podría tener la influencia de Europa o de Turquía. No solo por su potencia, sino porque, y ahora sí, la puntada final, porque hay un acuerdo entre China y los países sunitas, o por lo menos con las coronas petroleras, para que la región vaya en una dirección que no necesariamente es la que quiere Turquía, la que quiere Europa, ni la que quiere Estados Unidos, y tiene que ver con la instalación de actores locales que resuelvan la situación, expulsando a su vez en la mayor medida posible las influencias extranjeras. Es así como yo veo el escenario de Medio Oriente, lo veo cada vez más complejo y cada vez más complicado. Es muy difícil explicar a la gente qué es lo que sucede en Medio Oriente, precisamente porque es como un partido de ajedrez en donde no hay como 8 colores de piezas, no hay blancos y negros. Si me lo permites, yo quisiera Sí, agregar incluso algo más que se me había pasado. El día de hoy empezó el plan piloto, sí, de Israel, que tiene que ver con la migración voluntaria de gazatíes a Indonesia esta vez. El plan empezó hoy, varios cientos de palestinos fueron trasladados a Indonesia para pues trabajar, ¿no? En principio. Sí, entonces ese es otro punto que es muy interesante porque finalmente es el plan piloto del proyecto de Trump, sí, de lo que quiere para Gaza, su famosa ribera, ¿no? Que quiere allí. Entonces, el día de hoy, repito, el ministro de Defensa Katz anunciaba el inicio de ese plan piloto, porque ellos, los israelíes, tienen todo un plan ya, sí, y entonces empezaron hoy a ejecutarlo. También decir que, bueno, tanto Estados Unidos como Israel han entrado en conversaciones con Somalia para que reciba también estas personas, una cierta cantidad de palestinos. Han entrado en conversaciones con Somalilandia, que ya sabemos que no es un estado reconocido, pero que han dicho a Donald Trump que si los reconoce, ellos recibirían palestinos, por supuesto con ayuda económica de los Estados Unidos. Entonces, pues eso, empezó hoy ese plan piloto, ¿sí? De migración, por ahora voluntaria,
¿sí? De palestinos hacia Indonesia. Recordemos también que Indonesia es el país que más musulmanes tiene, ¿no? Entonces, estaremos a la expectativa de qué sucede allí, porque por el momento, repito, van a trabajar. Ya Ujú. veremos. Bueno, hablando ahora de Gaza, ¿no? Precisamente algo que también tenemos que añadir, ¿no? A todo este tablero es, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que más interés siempre tuvo esta guerra en Gaza es otra vez el tema del control de las aguas y en este caso, pues lo que es todo el control, ¿no? Del comercio marítimo. O sea, tenemos que recordar que el canal de Suez, pues se ha quedado ya obsoleto para los barcos que hay, que son cada vez más grandes, y el proyecto, ¿no? Del canal de Ben Gurión, que siempre estuvo ahí, ahora en cierta manera se está revitalizando, pues también, ¿no? Con toda esa idea, los acuerdos de Abraham, que solamente queda el país, que es Arabia Saudí, el único que no lo firmó y que estaba a punto de firmarlo justamente pues cuando empezó el conflicto, ¿no? En octubre del 2023. Entonces, pues también, no más que esa Riviera que estamos hablando, yo veo que también esa parte de la construcción, ¿no? Al final del canal de Ben Gurión, por utilizando pues desde Arabia Saudí en este caso, que funcionaría mejor y por eso también pues ese remanente, ¿no? Que queda con los hutíes, que son los únicos que ahora mismo pues están dando más problema de forma internacional pues a Estados Unidos o a Inglaterra, a otros países, ¿no? Que apoyan también a Israel. Entonces, esa parte es algo que pienso yo que va a ser también muy definitivo, ¿no? De cómo se va a llevar la situación, por dónde va a acabar los intereses y todas las estrategias, que finalmente veo que es algo que va a ser posible, ¿no? O sea, que finalmente Gaza pues se vaya a tener que convertir, ¿no? En un territorio al final internacional también, siendo pues parte del canal este de Ben Gurión, porque claro, pasa también por esa zona del Mediterráneo en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, porque Gaza es inviable sin un sostén económico. Ese sostén económico puede ser tanto porque genera recursos propios como porque sea sostenido por la ayuda externa, ya sea internacional, Naciones Unidas o otros tipos de organismos, o por la asistencia de los países árabes. En cualquiera de los dos casos es imposible de hacer sin Israel, pero también Israel tiene estos intereses, más también en la explotación de los recursos gasíferos. Está la bolsa de Leviatán, si mal no recuerdo, en las afueras sobre el Mediterráneo, y una parte estaría dentro del mar territorial de Palestina, con lo cual tiene recursos. También tiene recursos pesqueros, podría convertirse en un hub portuario. El problema está siempre en lo mismo. Es que, y esta es una impresión que yo tengo frente a lo que es este plan piloto de los 100 trabajadores de Indonesia. El problema que tengo yo para discernir qué es lo que puede pasar es hasta qué punto es válida la idea de que palestinos e israelíes no pueden convivir en zonas contiguas. ¿Por qué lo digo? Por todo lo que estuvimos hablando. Los palestinos no están solamente en Gaza, están en el sur del Líbano, están en el sur de Siria, están en Jordania y están inclusive hasta en Arabia Saudita y una parte muy pequeñita en Egipto. Es decir, si se trata de establecer una zona de amortiguación o una zona de asepsia, por llamarlo de una manera, siempre el conflicto va a seguir por más que se deporten a todos los gazatíes de Gaza, porque cuando se termine de deportar los gazatíes de Gaza, se va a seguir con los del Líbano y Siria, se va a seguir con los de Jordania, se va a seguir con los de Cisjordania. Y ahí hay un problema que es irresoluble, lo cual me lleva a pensar que este plan piloto de 100 personas, vamos a hacer una observación muy sencilla. El solo índice de natalidad de Gaza hace que ese número sea cubierto en cuestión de literalmente días. Es decir, salen 100, nacieron 100 en cuestión de días. Porque la tasa creo que estaba en el 3,47. Es una tasa Sí. inmensa. Entonces, da la impresión que no hay de momento intenciones de solución, sino que todos los países están maniobrando alrededor de entelequias, pero que no están yendo a la cuestión fundamental y que es, si se quiere, la base del conflicto, que es no resolver una fórmula de convivencia entre israelíes y palestinos.
Y con eso están arrastrando a todos los países. Están Claro. arrastrando al Líbano. Digo, no, no es Israel la que lo está arrastrando, también está Irán. Obviamente Irán es el que maneja los proxies. No percibo una idea de solución, sino que veo muchos actores maniobrando, por eso decía antes, demasiados actores interviniendo en un escenario que ya de por sí es complicado como para complejizarlo todavía aún más. Bueno, y si tenemos en cuenta también, tú mencionabas ahorita Cisjordania, que también se va a complicar, porque el senador republicano Tom Cotton sí tiene ya en marcha una ley para reconocer a Cisjordania como Judea y Samaria. Sí, es decir, Mm. en todos los documentos oficiales que imitan los Estados Unidos, esta zona de allí va a ser ya no llamada ni reconocida como un sector de un futuro Estado palestino, sino como Judea y Samaria. Y todos sabemos que Judea y Samaria, pues es Israel, ¿no? Entonces, hablando de actores, aquí vamos a tener ahora el Congreso, ya no a Donald Trump, sino el Congreso de los Estados Unidos también, sí, interviniendo en la cuestión del conflicto que, de acuerdo contigo, o sea, aquí no hay una solución posible, no voy a poner fecha, pero cercana, y si habláramos en décadas, no la veo, sinceramente. Lo que pasa es que esa solución también es un problema. Es como, a ver, es como los años, ¿sí? Es como ponerse de acuerdo con qué año es. Para mí es el 2025. Para alguien de religión judía es otro año. Para alguien de religión musulmana es otro, ¿sí? Y para los chinos es otro. Finalmente tenemos que ponernos de acuerdo en algo. O no tenemos un acuerdo sobre el año que es, o cada uno trata de imponer el año al otro. Lo mismo sucede con los territorios palestinos. Si Estados Unidos va a reconocer el territorio palestino que ya fue asignado por los acuerdos de Oslo, ¿sí? Que firmó Israel, como territorio israelí, entonces lo que va a provocar es que se rompe todo el sistema de derecho, con lo cual también estaría arrastrando a todos los países que no quieren vivir en el año que establece el Congreso de Estados Unidos y quieren vivir en un año propio, por decirlo de una forma metafórica. Con lo cual eso no es una solución, al contrario, sería otro problema, porque, dicho sea de paso, ¿y dónde pasa como con Gaza? ¿Y dónde vamos a poner a los palestinos? Es un problema. O sea, no es una solución, es como, a veces Medio Oriente pareciera que frente a cada solución aparece un problema. Frente a la solución de decir, bueno, ustedes se quedan acá, solucionemos el problema de por qué se están peleando, ahora empieza como esta idea de mover las fronteras, lo cual no que termina de ser muy coherente con cierta idea que empezó desde Putin, ahora sigue con Trump y que sigue con Netanyahu de que los trazados fronterizos son relativos al poder y no relativos al derecho. Y eso no es una opinión personal, sino que digo, eso es un problema, porque si se va a imponer desde el poder la línea fronteriza, entonces la consecuencia necesaria, y no lo digo por una cuestión de especulación, sino porque es una cuestión histórica, empiezan las disputas militares para tratar de restablecer fronteras de acuerdo a un criterio de fuerza. Y cuando los débiles no pueden establecerlo, van a buscar alianzas mayores y por eso hablo de lo de China. Yo creo que lo de China está muy asociado con estas ideas de mover la demografía y las fronteras. ¿Por qué? Cierro con esto. Porque China justamente está yendo para el lado contrario, está yendo al mismo lado que Turquía, es decir, respetemos las fronteras. Está bien, Turquía no lo hace con Armenia, ¿cierto? Pero dice, mantengamos las fronteras porque si no esto se va al diablo. Mientras tanto tenemos del otro lado, Israel moviendo la frontera con Siria, Rusia moviendo la frontera con Ucrania, Estados Unidos diciendo que la frontera con México no es válida. Hay algo en el fondo que es muy proclive a armar nuevos conflictos. Y cierro con esto. No me olvido que también Israel tiene una diferencia de 24 puntos de la frontera libanesa y que ahora los ha puesto de nuevo en Mm. conflicto, que se Sí. suponía que estaban controlados.
pero ahora lo puso de nuevo en conflicto. Es más, hasta estableció un criterio de seguridad diciendo que la frontera va a ser la zona de seguridad que establezca Israel. Con lo cual, volvemos a lo que decía antes. Más problemas para la región, seguramente. No es una valoración, ¿eh? Digo, es como los años. Por eso aclaré que es como los años. Cada cual vive en el año que cree. Después, si no nos ponemos de acuerdo, tratemos de no decirle al otro en qué año está, porque si no, vamos a estar discutiendo ahora sobre algo que es de imposible solución. Entiende. Sí, o sea, el tema precisamente ahora, ¿no? Era cuando se empezaba otra vez a dialogar después del alto el fuego, pues el siguiente punto era la parte, ¿no? de entregar prisioneros de ambos lados que tenían, en este caso, pues que Israel cogió durante estos meses de guerra en el Líbano y claro, se estaba hablando precisamente ahora de finalmente, ¿no? O sea, poner esa frontera que evidentemente es una frontera que no se estableció, igual que también pasa pues, con la parte, ¿no? Los Altos del Golán entre Siria, el Líbano y Israel, esas fronteras que, bueno, que se determinan en un momento, pero que luego han sido, por ejemplo, el caso del Líbano, ¿no? Lo que es lo que se llama pues, la línea azul, que es la frontera que estableció Naciones Unidas después del año 2000, cuando fue la retirada de Israel del sur del Líbano, y esa frontera pues siempre ha sido pues ese motivo de discordia y también un poco pues digamos lo que ha utilizado Hezbollah siempre como excusa, ¿no? Para tener siempre pues el derecho, ¿no? a defender el territorio, a ser pues igual que Hamás, ¿no? De luchar por la causa, en este caso por la causa libanesa, por esos territorios ocupados, y ahora se estaba pretendiendo empezar a llevar ese control, pero claro, Israel en este caso pues sigue ocupando 5 posiciones estratégicas por cuestión de defensa y de seguridad, porque evidentemente pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, el que quites al perro, pues no se ha terminado, en este caso, pues la sarna, ¿no? Sigue estando pues en la zona, o sea, y no porque ejecutes a un perro, pues vaya a desaparecer el problema. Y en este caso, pues claro, Ujú. Israel, pues evidentemente no todavía tiene esa confianza, ¿no? de que las cosas puedan funcionar y todavía pues que el ejército libanés se despliegue totalmente, que finalmente pues se desarme Hezbollah en el sur del Líbano. Y es otra de las razones por las que ahora mismo, debido a que siguen estando allí, pues esas negociaciones no están funcionando, ¿no? Entonces, Ujú. claro, es otra vez volver al mismo punto en el que cualquier tipo de solución que estás buscando, pues al final, ¿no? Pues es otro problema. Sí, y Realmente, sí, te iba a agregar algo. Te iba a agregar algo, y es que no olvidemos otro factor, las manifestaciones en contra de Hamas en Palestina, en Gaza, perdón, Gaza, sí. no son un factor menor. Y además, recién con lo que dije, quizás resultó un poco contrario a Israel, pero vamos a matizar con algo. Hezbollah y Hamas siguen existiendo, y el 7 de octubre sigue siendo un antecedente demasiado cercano. Es que ese es el otro factor. Digo, por un lado, están hastiados en Gaza de Hamas una parte, eso seguro, pero no va a ser tan fácil sacar a Hamas y Hezbollah del corazón de gran parte de los palestinos. Entonces, no hay, digo, hay factores todo el tiempo donde uno dice, tratemos de ser un poco más honestos respecto a lo que está pasando, porque, y esta es mi impresionante TC2, Tania, me da la impresión que ante la casi imposibilidad, no digo imposibilidad, la casi imposibilidad de resolver el problema, todos los actores aprovechan para agregar un poquito de su interés y eso termina por sumar todavía mayor complejidad. Y creo que ese es uno de las maldiciones de Medio Oriente. Ante la dificultad, más complejidad. Y eso lo está haciendo todo más difícil, mucho, pero mucho más difícil. Bueno, pareciera así, como dices tú, que cada vez que se intenta hacer un esfuerzo mayor, aparece alguien nuevo. Yo soy de las que piensa que esto no se va a resolver sin Arabia Saudí. Creo que los saudíes tienen la última palabra y así lo escribí en mi tesis doctoral. Si Arabia Saudí decide que esto se acaba mañana, se puede acabar mañana. ¿Sí? Otra cuestión es, totalmente, estamos frente a la muerte de los acuerdos de Oslo, ¿no?
Entonces aquí hay que empezar de nuevo, pero ese empezar de nuevo va a ser bastante complicado. Él decía, por ejemplo, se esperaban cosas de parte de Donald Trump, que llegó ofreciendo la paz, pero creo que él mismo no tenía en su mente la dimensión de lo que dejó la primera vez y de lo que se encuentra hoy en día. Ahora hay un denominado eje de resistencia que, aunque está débil ahora, va a batallar por permanecer, que sabemos que es Irán y sus proxies. ¿Sí? Entonces, Ujú. aquí definitivamente resuelto en los próximos años no va a haber nada. Creo que la tensión pudiéramos decir que es mayor que en cualquier otra época, en cualquier otro periodo, ¿sí? De la región, tal vez. No voy a decir solo del conflicto Israel-Palestina, porque esto excede estas fronteras movedizas, que llamaría yo, lo excede porque va a otras zonas, a otros lugares de la región donde estén palestinos, va a la cuestión también libanesa. Entonces, definitivamente creo que con la muerte de Oslo no hay por el momento nada cerca que se pueda pactar, salvo, repito, que los saudíes digan, mire, hasta aquí llegamos. Sabemos todos que el príncipe saudí tampoco es muy amante de este conflicto y de una defensa acérrima de los palestinos, porque el hombre también está cansado de esta historia. Él dirá, bueno, mira, mis, mis, mis padres vivieron esto, mis abuelos, y yo también, y no quiero así que esto me marque, ¿sí? Mi historia. eh, Allí en su país, ¿no? Entonces, si él quisiera, podría hacer muchísimo por terminar con esto. Ahora, esperar, como mencionaba Ethel, están los acuerdos de Abraham. Y el día que los acuerdos de Abraham sean firmados por los saudíes, creo que ese día algo en la región va a cambiar. No todo, pero algo va a cambiar. Ujú. Sí, de todas maneras, para la firma de los acuerdos de Abraham, o para, por lo menos para retomarlos, yo recuerdo que fue en noviembre mismo, sucedió la masacre de octubre, y en noviembre Arabia Saudita introduce una cláusula nueva que no existía antes, que es discutir, no la existencia, discutir la existencia de un Estado palestino. Discutirla Entonces, sí, pero no exige un Estado palestino. no, 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 pero al haber introducido esa cuestión, también lo condiciona Trump cuando Trump asume, porque sin entrar en detalle de las políticas de Trump, que generan con sus aranceles un déficit, más allá del ahorro que hagan, porque déficit significa este, una caída de los ingresos, por lo menos, eh, necesita dinero, necesita mucho dinero. Y es ahí donde entra la promesa del príncipe saudita de los 600.000 millones de dólares. A partir de ahí, y no fue, a mí no me pareció que sea asincrónico ni siquiera contradictorio el una persona en especial, en este caso Weller, a negociar con Hamas, saltando por encima de Israel. A mí no me pareció una anomalía, me pareció más que nada que estaban jugando más el juego de Arabia Saudita de crear un vínculo por fuera de Israel, porque recordemos, al mismo tiempo estaba Witkoff negociando con Qatar y con Egipto por lo mismo, por la liberación de los rehenes. Entonces, me da la impresión que lo que le sucede a los pactos de Abraham es que Trump llegó, y ahora sí, no con una idea nueva, perdón, una idea, sí, no con una idea nueva. Recordemos su plan para la paz del año 2018. Entre los puntos que establecía Trump era la existencia de un Estado palestino en Gaza y en una parte de Cisjordania, cediéndole a Israel las zonas ya ocupadas por los colonos. Ese era el plan de paz. Y si uno toma los detalles, inclusive le daba una parte le asignaba, mejor dicho, nadie da nada, le asignaba una parte de Jerusalén como nueva capital, ya no era, no estaba en Cisjordania, era una parte de Jerusalén como capital palestina. Si nos retrotraemos a esto y vemos la negativa de Arabia Saudita, ¿sí? A retomar, eh, no se conversa el futuro de los palestinos,
nos damos cuenta que ambas piezas encajan perfectamente con, con el plan de Trump, que es cierto, quizás desconoce muchos de los detalles, pero porque es Trump. eh, pero más allá de eso, encaja las actitudes de todos. Inclusive encaja con el rechazo de Netanyahu y sus aliados más de la derecha, ya no Ben Gvir, sino de Smotrich, eh, con buscar, con romper una situación en Gaza en donde le estaban dejando fuera de las negociaciones y por lo tanto le estaban dejando fuera del gran juego, tanto con lo que hacía Mueller como con las negociaciones por el dinero con Arabia Saudita. Entonces, desde mi perspectiva, hay una coherencia, pero la coherencia la vamos a encontrar en el plan anterior de Trump, que ya estaba delineado. Si uno retoma el plan de Trump, todo empieza a tener un sentido, inclusive estas cuestiones que parecen un poco como contradictorias, no solamente de Trump, sino también de Arabia Saudita. Hay otra Peter, cosa ¿quieres más, perdón, decir? pero Sí, me olvido. Y otra cosa es, no olvidemos el acercamiento que hay entre Qatar y los árabes, Arabia Saudita a expensas de los emiratíes. Eso es otro detalle que no es menor y que tiene que ver con el alejamiento relativo que está teniendo Qatar con Irán, aliados desde siempre y enemigos de Arabia Saudita, nada de eso. Peter, ¿quieres añadir algo más? No, bueno, lo único que quería añadir en este caso es que lamentablemente, ¿no? O sea, el tema de Palestina, ¿no? Cuando hablabas que Arabia Saudí, o sea, ahora mismo el príncipe Mohammed bin Salman, ¿no? Pues no quiere cargar, ¿no? Con el problema que ha tenido pues su padre y también su abuelo, es lamentablemente un problema que existe, ¿no? Desde el 48 y es que nunca los países árabes en este sentido se han unido a favor de Palestina, ¿no? Sino que todo lo contrario, Palestina siempre ha sido la Ujú, excusa para nuevas alianzas, para nuevas guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el problema principal que lamentablemente pues siempre ha habido y que seguirá habiendo, ¿no? O sea, el que al final quienes más deberían apoyar, la Liga Árabe, por ejemplo, pues si no hay un Estado palestino es porque realmente los países árabes tampoco han hecho nada, ¿no? Para que se pongan todos de acuerdo y puedan, en cierta manera, pues presionar contra Israel, ujú. ¿no? O sea, y al final pues hemos visto como Egipto y Jordania fueron los primeros pues que firmaron la normalización con Israel, ahora después pues el resto de países que lo han hecho, ¿no? O sea que al final Palestina pues siempre ha estado sola y se sigue quedando sola en sí misma, ¿no? Y esos aliados pues van cambiando porque según los intereses pues unos países apoyan o dejan de apoyar y bueno, y sigue siendo un poco pues la moneda de cambio, ¿no? Para todos los conflictos que hay en esta región. Dani, Nacho, ¿no sé si quieres decir algo para cerrar? Bueno, mira, yo creo que respecto a lo que decía Ethel, yo creo que también los palestinos deberían unirse, porque es que Es no que puedes hacer una paz si tú mismo sí, sí, dentro sí. no estás unido, ¿no? O sea, allí hay un conflicto interno también, ¿sí? Y esto del 7 de octubre vino incluso a reventar más, si ya no digamos con el propio Israel, sino interno dentro de los palestinos, ¿cierto? Fatah y Hamas no van de ninguna manera hoy día por el mismo camino, es decir, tampoco lo iban antes, pero hoy es ya casi que una ruptura que será muy difícil buscar una unión aquí. Si ellos no resolvieron esto antes, sí, creo que ahora será imposible, salvo que Gaza sea desocupada de gazatíes y se le dé una participación a la autoridad palestina dentro de lo que allí se llegue a hacer, sea la ribera de Trump, sea que los israelíes se queden con una parte de Gaza, que ya lo han dicho, si no son liberados los rehenes, en lo que está transcurriendo, Israel ha dicho que va a ir por territorio gazatí. Y esta vez a quedárselo, ¿no? No a meter al ejército y luego salirse, como sucedió a finales del año pasado, sino a quedárselo, ¿no? Entonces, si los palestinos
no se unen y ponen un poco de su parte también, que creo que esto es lo que fragmenta a los estados árabes, ¿sí? En materia de ayuda o de apoyo más bien hacia ellos, ¿sí? Es decir, hombre, esto del terrorismo ya es un poco primitivo, abandónenlo ya de una vez por todas, es lo que dicen algunos, y tendrán el apoyo. Pero si no se logra esa unidad entre palestinos, creo que no se va a lograr nunca y pasará lo que dice Nacho. Entonces, mira, tenemos palestinos en Jordania, que de allí puede fluir algo bastante significativo. Los están en el Líbano, los que están en Siria, hay en Turquía, una pequeña cantidad en Qatar y otra allí en los Emiratos. Entonces, por más que se logre, repito, quitarlos de Gaza será muy complicado luego formar un Estado. Ya no digo la unidad entre ellos, ¿no? Que parece que es también como si de algún lado de los palestinos quisiera que esa unidad también fuera imposible. Entonces tenemos aquí que definitivamente yo me reafirmo en lo que decía hace un rato. No veo una transformación, ni siquiera me atrevo a hablar de solución, yo no veo solución allí, yo hablo siempre de transformación allí, ¿no? Una transformación positiva para el pueblo palestino, yo no la veo. Israel es un Estado establecido, sí, reconocido por la comunidad internacional, entonces allí, digamos, ellos allí siempre van a estar, pero claro, el otro lado sí que corre el riesgo de no estar. Yo voy a recordar, soy muy pesimista por los datos, pero un pesimista es un optimista informado, ¿no? Así como funciona a la inversa. Hay un lugar en donde conviven los israelíes y los palestinos con relativa calma, que es Israel. Israel tiene 1,5 millones de palestinos entre sus ciudadanos. Es decir, el problema no está entre las comunidades, sino que está en los conceptos. Está, porque creo yo que la parte conceptual del problema está en que no se sabe qué es Palestina, ¿sí? Son 12 millones. 12 millones de personas repartidas en los territorios palestinos, en Arabia Saudita, como dijimos, Líbano, Siria, Chile, con 500.000. El problema que estamos teniendo es entonces que el concepto de Palestina no está tan asimilado o no está convertido en una idea de Estado-nación como el de Israel, en donde curiosamente tienen lugar los palestinos. Y en mi optimismo, cierro para poner un poco de tono optimista a todo esto, quizás la solución está en que, como dije, no aprendieron a vivir juntos, o sí lo aprendieron en Israel. Quizás la solución sea dejar de pensar en estados separados, abandonar las ideas de destrucción mutua y pensar si finalmente todo el problema está en que los separaron en el 48, lo que debiera haber sido un país multiétnico. Quizás suena muy Lennon, pero es para cerrar un poquito arriba, un tema que es complicado. Bueno, mira, yo voy a algo muy, muy corto. Cuando me reuní con Arika Kowich, un israelo-argentino que tiene muchas décadas de estar viviendo allí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y un hombre progresista. Precisamente lo que me comentaba Ari era que no puede existir este Estado, el que tú mencionas, ¿no? Y repito, es un hombre progresista, ¿no? Y decía, no, mira, es que no puede, porque de hecho no estamos con Netanyahu porque ha dejado que aquello avance. Y esto no puede pasar, porque al final, les decía, la demografía nos traga. Tú mismo has dicho, ¿sí? 3,4 más o menos, ¿sí? Entonces, claro, Sí, dicen, los israelíes dicen, no, mira, no, 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 ni lo menciones porque eso no puede ser, porque nos absorben y nos diluimos entre ellos. cuando hay un principio en la demografía que a mí me encanta. Mucha gente se queja porque la demografía está bajando en los países y los está vaciando. Lo que mucha gente no entiende es que a veces la demografía alta es reflejo del subdesarrollo y a veces los países cuando se desarrollan baja el índice de natalidad por una cuestión de que no es muy larga de explicar acá, pero si se estabilizara quizás el NESE tendría un 50, un 49, un 49 y ese 2% serían los ateos que siempre
es bueno tenerlos. Gracias a Dios existen. Ujú. Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más. Si no, lo dejamos aquí y daros las gracias a los tres. No, Un gracias. placer, ¿eh? No, Pues sí, muchas gracias. Encantadísima de haberos conocido, Tania y Nacho, ¿eh? Un Lo placer haber mismo compartido digo. Muchas tiempo con gracias. vosotros. y Nacho, pues siempre Muchas lo gracias.